inicio a la presentación de este libro Pasado, Presente y Futuro de los Partidos Políticos en México, que ha sido coordinado por Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo, este último aquí presente. Don Hugo Sánchez Gudiño se disculpa de no poder asistir a la presentación, y tenemos un cuadro muy importante de presentadores expertos en esta materia electoral, político-electoral de partidos. Voy a darles la palabra en el orden que aparecen en el programa, pero antes quisiera señalar algunas cuestiones muy rápidamente, muy generales, sobre el libro, sus contenidos. El libro contiene 13 trabajos y ofrece un panorama general sobre los partidos políticos en México, en su comunicación con el Estado y con la sociedad. Los partidos políticos son organismos que tienen esta función de intermediación, de tomar la demanda agregada de la sociedad o de partes de la sociedad y entregarla al Estado o plantearla al Estado como reivindicaciones que presentan. Específicamente el libro nos habla en varios temas que se encuentran en pleno debate en nuestros días: el modelo de comunicación política, la institucionalización de los partidos, su financiamiento y fiscalización, el derecho penal electoral, la participación de la mujer en los partidos, sus programas, la justicia electoral, el control de los procesos electorales, el sistema de partidos y los problemas que están experimentando, que los han llevado incluso a un intenso descrédito. Se plantea también la crisis de la democracia representativa, de la cual los partidos políticos son instrumentos indispensables. La relación de que nos habla este gran teórico, este gran analista político que es Dieter Nolen, la relación entre los sistemas de partidos, los sistemas electorales y los sistemas políticos parece indispensable para entender cualquiera de los tres sistemas. En realidad habría que ver cada uno de ellos como un subsistema. Está presente en varios trabajos esta máxima o esta propuesta de Dieter Nolen de tratar correlacionadamente sistemas de partidos con sistemas electorales y sistemas de partidos para tener una intelección más profunda, más completa. También se aborda en el libro la historia del sistema de partidos en México, sobre todo la historia más reciente, cuando los partidos empezaron a tener un protagonismo más real y a realizarse una competencia más auténtica entre ellos. El análisis político que se hace desde la ventana de los partidos nos lleva claramente al estudio del sistema electoral y, en último término, a la aceptación del sistema democrático, a la aceptación que acepta grados. El sistema democrático no es igualmente aceptado por todos los ciudadanos, y en esto hay mediciones constantes como la de Latino Barómetro, que está viendo qué aceptación tienen los partidos, los dirigentes, las personalidades que ocupan posiciones en los distintos estados latinoamericanos. Analiza 18 estados latinoamericanos, el Latino Barómetro, pero es solo un ejemplo de cómo se va viendo la aceptación o no, o la aceptación en cierto grado del sistema democrático por los ciudadanos. El tema de la calidad de la democracia es otro presente en el libro y se dilucida en este valioso conjunto de trabajos que coordinaron Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo de la FES Aragón. Bueno, Gonzalo también está con nosotros aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde apoya el trabajo de investigación que realizo yo. Desde luego, en este libro viene revisada la teoría sociológica
politológica y jurídica de los partidos políticos. El estudio de los partidos se enfoca comparativamente planteando referentes del funcionamiento de partidos en otros países con los de nuestro sistema mexicano. Y finalmente se plantea una revisión de la reforma política que ha venido siendo propuesta por distintos partidos, por el presidente de la República, y que, como ustedes saben, ha quedado por ahora aparentemente en la congeladora, y no parece que hay elementos para pensar en un periodo extraordinario de sesiones en el cual tendría que ser aprobado para poder caer dentro de los términos que la ley establece de un año antes de que se inicie el proceso electoral, para poder hacer reformas a las leyes que tocan el asunto electoral. Bien, con este preámbulo vamos a dar paso a la presentación. Vamos a pedirle en primer lugar a doña Susana Talía Pedrosa de la Llave que inicie este análisis del libro. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y licenciada en Derecho por la UNAM. Es investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas e investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesora en la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Es autora de los libros El Congreso de la Unión, Integración y Regulación, publicado por la UNAM, El Control del Gobierno, Función del Poder Legislativo, publicado por el Instituto Nacional de Administración Pública, El Congreso General Mexicano, Análisis sobre su evolución y funcionamiento actual, publicado por la editorial Porrúa, y compiladora de la obra Compilación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, firmados y ratificados por México, 1921-2003, tomo 1 y 2, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y finalmente es autora del libro El Derecho de Igualdad entre Mujeres y Hombres, su situación jurídica en México, en revisión para su publicación en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Le damos la palabra a doña Susana Talía Pedrosa de la Llave. Gracias. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Agradezco la invitación que me han hecho para participar como comentarista en esta presentación del libro titulado Pasado, Presente y Futuro de los Partidos Políticos en México, coordinado por Hugo Sánchez Gudiño y Gonzalo Farrera Bravo, publicado por la UNAM y la editorial Miguel Ángel Porrúa en este 2011. Consta de 366 páginas y el cual, como lo menciona en su introducción, es fruto de los trabajos de un coloquio del mismo título que se realizó a finales de 2009. Saludo a mis compañeros José de Jesús Orozco Enríquez, Francisco José Paolibolio, Lorenzo Córdoba Vianelo, Javier Espino Madrid y a Gonzalo Farrera Bravo, con quienes es un gusto y un honor compartir esta presentación. El libro que comento refleja el esfuerzo conjunto de autores, autoras e instituciones por contar con un texto que contenga los principales temas relativos a los partidos, partiendo desde su perspectiva histórica, social, filosófica, constitucional e internacional, abordando los temas y casos de actualidad y, como lo ha mencionado el doctor Paoli, el creciente descrédito de la ciudadanía hacia estos y la clase política, o como lo llama otro autor, el periodo de reajuste por el que atraviesan los partidos y las recientes tendencias. Para mí, este libro surge en un contexto bibliográfico en nuestro país, en donde solo existen aproximadamente 10 obras. Solo existen 10 obras que se refieren a los partidos políticos en México, en donde solo existen aproximadamente 5 o existen 5 que hablan del tema de los partidos políticos y el financiamiento. Partidos políticos, origen y evolución, o estos y el Estado, educación superior y los partidos políticos y grupos de presión. Y en 5 obras más se aborda en general el tema de los partidos políticos en México. El primer libro de esta naturaleza
data de 1954, hay 3 libros más en los años 70, 2 en los años 80, 3 en los años 90, y el más reciente había sido el de 2003. Ahora ya tenemos uno en 2011 que pues varios de nosotros lo tenemos en nuestras manos. De su lectura completa, en la que comparto muchas ideas, pero también difiero de otras, se desprende que se trata, en términos médicos, de una disección de los partidos en México, con alguna referencia respecto de otros países. Este libro lo considero una guía muy útil, muy crítica y muy plural para los estudiantes y sobre todo militantes, adherentes y simpatizantes de algún partido político, público en general, para acercarse a la problemática y realidad de los partidos. El libro reúne significativos artículos sobre los partidos y los medios de comunicación, la creación de la sociedad de la información, que esto fue en el siglo XVIII, se habla cuando surgen los modernos partidos, en la época de la Revolución Francesa, aborda los distintos sistemas de nuestro país, en donde en México surge el sistema de partidos en los años 70. Época del inicio de la transición, muchas veces se habla de la transición a la democracia, pero en términos jurídicos, por investigaciones que hemos realizado en este instituto, llegamos a la conclusión que a finales de los años 70 se inició un proceso de transición jurídica. En ese contexto surge el sistema de partidos en nuestro país, y que desde 1988 es un sistema tripartita, con pequeños partidos que han funcionado solo de acompañamiento. Otro tema es la necesaria y urgente participación ciudadana, la corrupción política y administrativa, motivo por el cual se pide, y lo vemos constantemente o recientemente en las noticias, que se está pidiendo, y por diversos escándalos, se pide que los partidos políticos depuren de sus filas y de su financiamiento a integrantes coludidos con el crimen organizado. También el libro habla de su historia jurídica pasada y contemporánea en México, entendida como que los partidos políticos deben de estar sujetos al Estado de Derecho y que deben de respetar el principio constitucional de legalidad, tanto por parte de las autoridades electorales como de los ciudadanos. Se habla también de la búsqueda de la transparencia, rendición de cuentas, equidad en el financiamiento, comunicación política, espacio público. También propone reformas y habla sobre los documentos básicos o regulación interna. Le da ya mayor importancia el libro y la propia legislación a estos documentos internos, como son el Estatuto, la Declaración de Principios y el Programa de Acción. Aborda el desarrollo amplio, completo y minucioso del derecho penal electoral relativo a cuáles son los delitos en esta materia y cuáles son las propuestas en este sentido, en donde hay una muy interesante, en donde se propone que los ciudadanos y las organizaciones electorales puedan presentar acciones de inconstitucionalidad. El libro también trata el tema del control de los procesos electorales en los ámbitos del sistema europeo e interamericano, la representación política, la participación de la mujer en los partidos políticos y los escenarios políticos hacia 2012, haciendo un pronóstico basado en los resultados de las anteriores elecciones intermedias de 2009. Se observa que las colaboraciones en él contenidas fueron elaboradas por distinguidos universitarios, ya que agrupa la problemática desde el enfoque de la especialidad de cada uno de los autores y autoras. En principio de su lectura se observa que existen problemas que llevan a replantear la viabilidad de los sistemas democráticos, para lo cual se condensan de una manera ágil e inteligente muchos datos actuales sobre la democracia y se realizan preguntas con respuestas interesantes. Por ejemplo, el 62% está de acuerdo con que la democracia tiene problemas, pero es el mejor sistema de gobierno a pesar de que está desacreditado, como es el caso de España, lugar en donde se ha iniciado una movilización el 15 de mayo de este año. Respecto a la pregunta ¿cuán democrático es el país?, México obtuvo la calificación de 6 de calificación, en un contexto en donde en todas partes del mundo la democracia está en crisis, pero no con el mismo grado.
y en donde la mayoría coincide en que se tiene un tipo de ciudadano escéptico o pasivo, que no confía en el acomodo institucional, que carece de interés, que ni siquiera va a votar, que no está informado, que tiene una opinión pobre sobre los partidos políticos, los legisladores y la administración de justicia, que está indeciso y en donde solo pueden funcionar los autoritarismos electorales. En consecuencia, existen súbditos, no ciudadanos, y que en palabras de Max Weber, que son palabras muy representativas para algunos de nosotros, o para mí al menos, quien se mete en la política ha sellado un pacto con el diablo. En palabras de un autor de esta obra, lo democrático es contrario a lo autocrático, entendido el primero como una especie de gobierno colectivo y el segundo como un gobierno de un solo hombre. Pero esta delimitación para él no es tan cierta, porque paradójicamente la democracia puede ser autocrática y sustentarse en la simulación. En este contexto, en gran parte de los sistemas democráticos, los partidos carecen de confianza, son mal vistos por la ciudadanía, e incluso en el campo académico existe una corriente, como se afirma en este libro, que los mismos están en declive, en decadencia, y añadimos que pierden la representación popular y actúan con oportunismo. A ese respecto se rompe el equilibrio del sistema de partidos, lo cual puede implicar un cambio. Así surge un sistema con bloque de partidos, que son las llamadas coaliciones. Tal es el caso alemán, como uno de los varios ejemplos importantes que se exponen en el libro, que incluso le llaman competencia bipolar. Esto es, coaliciones en donde el Partido Social se une con los verdes y el Partido Demócrata Cristiano, que es un partido de derecha, se une con los liberales. Entonces, no es nuevo que se dé la coalición entre el PAN y el PRD, porque se está viendo en el caso alemán que se alían y que le llaman competencia bipolar a un partido de derecha con un partido liberal. Es interesante observar, por los conocimientos de uno de los autores de este libro, que el partido pivote o bisagra es el liberal, que hace a veces coaliciones con el Partido Social o con el partido de derecha. En el caso mexicano, nuestro partido pivote o bisagra, que es el que más buscaría el Partido Social o el partido de derecha, sería el PRD. Por otra parte, la existencia de partidos tiene ventajas si funcionan bien. Para que estos funcionen bien, deben de simplificar la manera de elegir, reclutan a líderes, educan a los ciudadanos, ciudadanas, los movilizan para participar, colocan a sus militantes en el gobierno, estabilizan el ejercicio del gobierno, entre otros. Pero en el caso de México, hoy en día todos estos puntos son muy cuestionables, es decir, en su mayoría no se llevan a cabo. Entonces, ¿para qué sirven los partidos políticos? Y aquí otra pregunta, ¿realizan estas tareas? Pues no, si analizamos cada una de estas, pues nada más por citar un ejemplo, colocan a sus militantes en el gobierno, pues a veces están de militantes y nunca son invitados a formar parte del propio gobierno, aún ganando las elecciones. Considerando lo anterior, pareciera que la democracia siempre está potencialmente en peligro, y para nuestro país se pretende que con la aprobación de la reforma política se dará más poder a la ciudadanía y disminuirá la ineficiente partidocracia. No obstante, para muchos representa una simple o otra simulación a la solución del problema estructural de fondo, porque a pesar de ser abundante nuestra legislación, sigue siendo incompleta. Para mí, lo que se requiere es la reingeniería de las instituciones del Estado y su reforzamiento. Esto es, en los años 70, en los inicios de los años 70, años de inicio de nuestra transición jurídica, se modificaron muchas normas, pero algunas de las anteriores a los años 70 no se tocaron, mismas que representan el 30% aproximadamente, y ahora las instituciones que surgieron después de los años 70, su regulación ya también es incompleta. Así es que el porcentaje de necesidades ha aumentado. Si sumamos el 30% que no se reformó, más
el 70% de las instituciones que ya están creadas o modificadas a partir de los años 70 suman 70 más 30, 100%. Entonces ustedes hagan la conclusión de qué es lo que se requiere. Sin embargo, quien tendría que ver en esto es el Congreso. En el Congreso existe una problemática relativa que se emplea mucho tiempo en la actividad del debate, dejando de lado el tema propiamente legislativo, porque por lo que se hace necesario fortalecer una agenda legislativa profunda y de calidad, y no solo política. Asimismo, las fuerzas políticas ahí representadas no son capaces o no tienen la voluntad de negociar o no quieren acuerdos para actualizar la legislación y tampoco quieren actualizar a las instituciones. Porque a pesar de esa institucionalización de órganos electorales, tienen, en palabras de uno de los autores de esta obra, facultades que ejercen menos o lo hacen de una manera contradictoria y discrecional. El Tribunal Electoral, por ejemplo, devuelve un expediente al IFE, que este último sobreselló para que se sancione un acto, pero el IFE se niega a hacerlo. El Tribunal Electoral antes era de legalidad, ahora es de pleno control constitucional, y en 2007-2008 cambian sus papeles en la norma como órganos de regulación, fiscalización y sanción. Se considera y coincido que tenemos un IFE débil, inseguro, temeroso de los llamados poderes fácticos mediáticos, contradictorio, que no ejerce sus facultades y que muchas veces no conoce la Constitución o hace que no la conoce. Muchas de sus decisiones que ha sacado el IFE las fundamenta en algún artículo 41 de la Constitución, o digamos que las fundamenta en el 41, cuando ni siquiera es el 41, sino es el 54. Entonces no conocen la Constitución y tampoco realizan las facultades que le dio, digamos, la reforma al Código Electoral de 2007 y 2008. Tenemos un ejemplo de ello en cuanto a instituciones electorales, un ejemplo a nivel estatal. En el Estado de México, a días de iniciadas las campañas, ya varios días, no solo se viola el Código Electoral y su Constitución estatal, sino también el artículo 41 de la Constitución Federal. En Toluca aún pueden encontrarse anuncios de propaganda gubernamental a través de la difusión de la campaña de compromisos cumplidos, incluso en las afueras del propio Instituto Electoral del Estado de México. Y apenas este fin de semana, dicho instituto pidió que se retirara la misma, pero la dejó ahí durante varios días y digamos que es una forma de apoyar a determinado candidato. Asimismo, con la reforma de 2007-2008, como lo señala otro autor de esta obra, la sociedad no aumentó su capacidad de comunicación política democrática con los partidos y con el gobierno. No se generaba un proceso de comunicación o participación bilateral de los partidos entre sí mismos, de los partidos con la sociedad o de esta con aquellas. Del anterior solo basta como ejemplo la omisión constitucional, en donde ya llevan 3 meses y pues los grupos parlamentarios no han nombrado a 3 consejeras electorales o consejeros electorales, por lo que se encuentra incompleto. Y además, al parar esa decisión, lo que se hace una vez y otra vez es influir en las decisiones, debilitando con esta omisión constitucional al IFE. Aquí entra nuevamente la frase de Max Weber: quien se mete en la política ha sellado un pacto con el diablo. Peor aún, estamos en tiempos de supervivencia política. Todos los instintos de grupos privilegiados o poderes fácticos que agudizan los sentidos para atrapar algo, lo que en el viejo lenguaje se llamaba hueso. A ese respecto, la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia de 1776 señaló, por ejemplo, que los cargos de legisladores no eran hereditarios, que los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo deberán, en periodos prefijados, ser reducidos a la condición privada y retornar al cuerpo social del que procedían originalmente. Y vemos cómo la clase política o los poderes fácticos pues se quieren perpetuar en el poder, son las mismas caras, pasan de una cámara a otra, cuando conforme a los derechos fundamentales tienen que regresar a su clase social de origen
y no ser como monarcas. Entonces, ya que llegan al poder, pues se convierte en un Estado absolutista tener a los mismos diputadas, diputados, senadores, etcétera. Por otra parte, existe un problema relacionado con los recursos económicos. En 2006 los partidos destinaron el 70% de estos para promocionarse en medios, en su mayoría en la televisión comercial. ¿Y cuál es la respuesta que nos da la obra a este respecto? Es muy curioso, y para que lo escuchen los partidos políticos, que con los spots es mayor el número de ciudadanas y de ciudadanos indiferentes y desinteresados en las ofertas electorales. Entonces, cuando nos bombardean de spots, pues lo que hacemos pasa a cambiarle, y lo que hace el partido político que más invierta en la televisión, pues francamente no va a llegar al electorado. Otro dato duro es que en 2006 quien gastó más fue el PRI, luego el PRD y en tercer lugar el PAN. Así el voto de Maduro, se lo señala el libro, costó 71 pesos. El voto de López Obrador, 41.96 pesos. Y el del actual presidente Calderón costó 39 pesos. El problema no es la cantidad de recursos, sino la calidad del gasto que hacen los partidos. En palabras de autores de esta obra, estos no buscan el contacto directo con la sociedad, no difunden la pluralidad de ideas, no presentan plataformas ideológicas, no fomentan la crítica y no tienen una sana política de austeridad. No garantizan el derecho a la información y lo más absurdo es que a pesar de ser entidades de interés público y que para mí son cuasi organismos del Estado, aunque reciban presupuesto de la Federación, no están obligados expresamente por la ley de transparencia. Por otra parte, una de las autoras de esta obra observa que a pesar de garantizar en el ámbito jurídico la participación equilibrada de ambos sexos, muchas de las mujeres han renunciado hoy en día a ese derecho. Tenemos como dato a nivel mundial que las mujeres solo representan el 10% de los líderes políticos y de acuerdo con una cifra reciente de la ONU, en 2011, solo el 19% de los parlamentarios del mundo son mujeres. Respecto de México, dicho organismo, la ONU, nos ubica en una franja gris, encontrándonos por el tope máximo que manejan los demás países, es tener arriba del 30%, y México está muy por debajo del 30%. Con el afán de proporcionar datos fuertes y contribuir al tema, en la Cámara de Diputados el PRI tiene en su total de diputados el 78.5% de hombres. Entonces lo demás pues le queda a unas cuantas diputadas. El PRD tiene el 71% de varones y el PAN el 65.7% de hombres. ¿Qué dicen las mujeres militantes de los partidos? Un 78% de las militantes del PRI argumentan que participan en el PRI para tratar de solucionar los problemas del país. El 25% dice que es por decisión personal, el 16% porque consideran que tienen liderazgo nato y el 13% por servir y ayudar a la gente. Sin embargo, todas las priistas afirman que participan cuando se les presenta la oportunidad política y que su partido sigue respondiendo a grupos tradicionales, mientras que las mujeres militantes del PRD afirman que concentran importantes liderazgos femeninos que han sido resultado de los movimientos sociales, pero en los últimos años no se han formado nuevos liderazgos. Su interés por participar es para resolver los problemas del país y que su ingreso a la política no tiene como prioridad contribuir a solucionar los problemas específicos de las mujeres. Por eso la participación de las mujeres en el PRD no rebasa ni siquiera el 20%. Respecto a las candidaturas, dicen que ellas las negocian, que se las otorgan en razón a la pertenencia de una corriente y al poder que esa corriente tiene, y afirman que las ponen en distritos de mayoría donde saben que es difícil ganar. En el PAN se afirma desde Manuel Gómez Morín, fundador del mismo, que se tuvo la convicción de abrir ese partido a la participación de las mujeres. Hoy en día muchas de ellas tienen preparación universitaria, pocas se sienten feministas y se dicen que por eso no hay compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. El principal obstáculo, de acuerdo a estudios de esta materia, es que los partidos no apoyan sus candidaturas. En este sentido sobresale que por las nuevas prácticas políticas
como son las asesorías de imagen, publicidad y propaganda, se tiene un distinto impacto en la mujer que en el hombre, aunque este también ha comenzado, o el hombre, a utilizar ciertas medidas, en donde la demanda, de acuerdo a los propios testimonios de mujeres en el poder, es que se debe de tener, para ser candidata, una figura juvenil, tener pocas arrugas, no tener canas, no tener exceso de peso, realizarse cirugías estéticas, y esto ya para ellas es como un requisito para ser candidata. Entonces ahorita ya se presentó, por eso ustedes habrán visto críticas en los foros donde salen ciertas personas y lo primero que critican es que si está excedida de peso, que si tiene cirugías, que si se ve bonita, que si, bueno, ya hemos visto cantidad de fotos en ese sentido, pero ahora esta práctica también la están utilizando los hombres. Cito en palabras de la introducción que me interesa comentar: en este siglo XXI vivimos al filo de la democracia, en los bordes frágiles y breves de un pasado autoritario que se niega a morir y una democracia que no termina por cristalizar. Podrá parecer increíble, pero así como se menciona en este libro, ¿cuántas veces no hemos sido testigos de que al interior de los partidos, cuya minoría representa la cúpula partidista, se violan los derechos fundamentales de los militantes, adherentes y simpatizantes, a pesar de que la Constitución señala que los partidos políticos permiten el acceso de los ciudadanos al poder? Muchos son los casos que me vienen a la mente. Por ejemplo, se invoca la unidad del partido político. Por la unidad del partido político se tienen que disciplinar los otros. Se determinan candidatos sin un procedimiento, esto es lo que se le llama palomeo. Y cuando se trata de nombrar a sus órganos internos, a pesar de existir un procedimiento llevado hasta su última etapa, se le asignan los cargos a personas que ni se inscribieron en la convocatoria. Y esto solo por pagar cuotas a determinados grupos de determinado partido político. Y esto pues también entra en contravención con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en donde pues todos en igualdad de condiciones tenemos derecho a acceder a los cargos públicos. Lo urgente en esta materia es, como se concluye en una de las aportaciones de este libro, que los partidos en uso de su autonomía respeten el Estado, lo cual implica una fuerte regulación de estos, o con una fuerte regulación de estos se pueda llegar a un modelo democrático más perfectible, en donde nadie duda, como dice un autor de esta obra, los partidos mayores se han convertido en protectores de grandes sindicatos, de poderes fácticos, siguiendo el ejemplo del PRI. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, siendo necesaria su regulación y que opere un modelo de comunicación ciudadana. También fortalecer los mecanismos de fiscalización, que exista mayor profesionalismo, que el IFE, de manera más objetiva y exhaustiva, realice el monitoreo de los mensajes de propaganda electoral, y lo que me parece más importante es que verifique que los partidos políticos cumplan con sus fines constitucionales y que participe la sociedad. Los partidos mantienen el control de dos funciones principales: la postulación de candidatos y la formación y sostenimiento de los gobiernos. Finalmente, este libro es un importante material de apoyo para todas las personas interesadas en el tema. Seguramente el esfuerzo de quienes lo coordinaron, de los que participaron en su elaboración, así como de las instituciones que lo publicaron, quedará recompensado al verlo convertido en una obra de consulta primordial, sobre todo para los interesados, pero a mí lo que me preocupa más y quien debería de comprarlo urgentemente son los dirigentes de los partidos políticos, los militantes, adherentes y simpatizantes de algún partido político. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Pedrosa de la Llave, por su excelente presentación y análisis de este libro. Vamos a tener a continuación a don José de Jesús Orozco Enríquez, quien nos expondrá sus puntos de vista sobre estos trabajos que se reúnen en el libro. El doctor José de Jesús Orozco Enríquez ha sido, como ustedes saben, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
por un periodo que concluyó hace poco y ha sido en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas una de las claves en el trabajo de investigación sobre procesos electorales, partidos políticos y ahora muy concentrado en derechos humanos. Es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Comparado por la Universidad de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Es investigador titular del instituto en donde estamos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, es comisionado, vicepresidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en este momento. Dejamos la palabra a don José de Jesús Orozco Enríquez. Y agradezco cumplidamente al doctor Francisco José Pauli Bolio su amable presentación, así como a Gonzalo Farrera Bravo su también muy gentil invitación para participar en la presentación de pasado, presente y futuro de los partidos políticos en México, y constituyendo un honor muy especial el poderlo hacer en esta mesa de tan eminentes académicas y académicos, colegas de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como en el caso de el doctor Javier Espinó, también destacado académico de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realmente toda la doctora Susana Pedrosa, después de su acucioso y muy interesante comentario, pues realmente podremos apreciar que además de ser una destacada constitucionalista y experta en derechos humanos, pues también es una profunda conocedora del ámbito político electoral, ya no se diga precisamente de los demás miembros de esta mesa, quienes también les expreso mi profundo reconocimiento y admiración por su calidad. Debemos darle la bienvenida a Pasado, Presente y Futuro de los Partidos Políticos en México, coordinada por la obra colectiva por Hugo Sánchez Guriño y Gonzalo Farrera Bravo, toda vez que se caracteriza esta obra por su calidad, actualidad, oportunidad y pluralidad. Un indicador de estas cualidades es precisamente, según lo comentábamos un poco antes de iniciar el evento, que ya tuvo, pues prácticamente se agotó esta primera edición, lo cual puede ser una noticia muy grata para los coordinadores y autoras y autores de la obra, pero sin duda también se puede. Yo tuve la fortuna de tener acceso evidentemente a la misma, pero de algunos de los presentes, pero que sí sería deseable que se pudiera adquirir porque es altamente recomendable, o sea, esperemos que haya una muy próxima reimpresión de la misma, que también pues ha sido publicada, como sabemos, por la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Miguel Ángel Porrúa. Como ya se destacaba, precisamente esta obra colectiva, que constituye, integrada por un estudio introductorio, dividido en dos partes precisamente por los coordinadores de la obra, tanto el de por Hugo Sánchez Guriño, una primera parte de esa introducción que aborda lo relativo a dinero, medios y política, y también ya lo relativo a el trabajo de Gonzalo sobre los partidos políticos en México, del estamento privilegiado a la sujeción al Estado de Derecho. Además de esta obra introductoria, que constituye prácticamente una tercera parte de la misma y que tiene una alta calidad, también decía los otros 12 trabajos se dividen precisamente en 4 temas, pero todos ellos pues fueron presentados
en el coloquio. Es una memoria que recoge los trabajos presentados en el coloquio de Derecho Electoral, precisamente denominado Pasado, Presente y Futuro de los Partidos Políticos en México, que fue organizado por la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la coordinación del programa de posgrado en Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Los 4 temas precisamente que se abordan en el presente, grandes temas, ¿verdad?, que se engloban los otros 12 trabajos, decía, son el de comunicación política y espacio público, en donde aparecen trabajos de plumas tan calificadas como la de John Ackerman, Javier Estenao Madrid, aquí presente, Daniel Márquez Gómez, así como Enrique Cuna Pérez. Hay un segundo gran tema, que es el papel histórico de los partidos políticos, en donde aparecen los trabajos de Javier Lazarín Guillén y la única mujer, que ahí sí nos hubiera gustado ver más plumas femeninas, ¿verdad?, pero que también está dignamente representada por Norma Inés Aguilar León. Un tercer tema es Derecho Procesal Electoral, en donde aparecen los trabajos de Elías Polanco Braga, Alejandro Olvera Acevedo, Flavio Galván Madrid, José Fernando Gesto Martínez Porcayo, y para cerrar con broche de oro, dándose excelentes trabajos sobre el tema de escenarios políticos hacia el 2012, en donde aparecen el trabajo, decía, de cómo llegará el sistema de partidos a las elecciones de 2012 del doctor Francisco José Paulibolio, y partidos políticos y representación política por el doctor Lorenzo Córdoba de Anillo, coordinador del área de Derecho Electoral de nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todos ellos pues son de una gran calidad. Yo no voy a pretender, y más estando por una parte lo relativo a comunicación política y espacio público referido al tema, estando Javier, creo que podría ser quien mejor que él para expresar algunos de los comentarios, o también lo relativo a los escenarios políticos hacia el 2012 del propio Lorenzo. Solo, si ustedes me lo permiten, entonces pretendería hacer algún comentario más del tema de Derecho Procesal Electoral, en donde se encuentran los trabajos, decía, tanto de Elías Polanco Braga sobre Derecho Penal Electoral, es otro de los académicos de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, donde tuvo lugar el evento, y también pues hace referencia a esta necesidad de que haya reformas en este ámbito, en donde, como sabemos, el régimen penal electoral en nuestro país no ha tenido reforma alguna desde el año de 93. Entonces sí estamos, comparativamente con lo que se ha desarrollado en otros temas de la propia materia electoral, es el caso que no ha ocurrido ello en el ámbito penal electoral. Y de allí pues incluso también la importancia, cuando él se refiere mayormente a los aspectos sustantivos, que pudiera ser deseable en que se avanzara en el conferimiento de la autonomía al órgano encargado de perseguir los delitos electorales, tal y como ocurre en el ámbito latinoamericano, en el caso de la Fiscalía Electoral de Panamá, o lo que ha ocurrido en el ámbito local, aun cuando no se le ha conferido, según tengo conocimiento, los recursos suficientes, pero que formalmente está así prevista en el estado de Chiapas, pero que estimo sería importante que se pudiera tomar en cuenta este aspecto en el ámbito federal, de consolidar no solo la autonomía técnica, sino también una autonomía también más equivalente a la que pueden disfrutar en el ámbito
de la organización de las elecciones, el Instituto Federal Electoral, o en el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También decía el trabajo del doctor Flavio Galván Rivera. Incluso permítanme hacer aquí una paréntesis. Había mencionado que una de las características de la obra era precisamente la pluralidad. Si bien es el caso de que y una pluralidad que se refleja tanto en que no solamente participan abogados, ¿verdad?, sino que también hay historiadores, hay politólogos, en fin, comunicólogos, ¿verdad?, precisamente, lo cual enriquece mucho el enfoque. Y por otra parte es el que también pueda brindar el que no haya nada más perspectivas, que es frecuente en algún tipo de obras por lo que se refiere a nuestra universidad, o solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino ya mencionaba, también hay de otras instituciones como de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero dentro de nuestra misma Universidad Nacional, no solo de la Facultad de Derecho de este instituto de Ciencias Jurídicas, sino también, o sea, de lo que es el campus de Ciudad Universitaria, sino también de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y esto creo que también es una cualidad, pero lo más relevante desde el punto de vista de la pluralidad es también la diversidad ideológica, que es sumamente enriquecedora. Y que también, si bien predominan las perspectivas académicas, ¿verdad?, hay varios académicos, o una académica como Norma Inés, sí también hay algunos abogados postulantes o bien también servidores públicos, y por eso hago referencia, por ejemplo, como sabemos, en el caso del doctor Flavio Galván Rivera, que es actualmente magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, todas estas diferentes perspectivas sin duda ofrecen una visión rica de la materia a analizar. Y también desde una de las propuestas que la menciono, que sin duda habría que ponderar, pero por parte del doctor Flavio Galván, que estima que de su perspectiva sería importante que de la misma manera en que ya procede el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o sea, se le da legitimación activa a los ciudadanos en el ámbito para combatir actos no solo de autoridad, sino de partidos políticos que tengan un carácter definitivo, pero que presuntamente violen algún derecho político-electoral, y que ha sido especialmente significativo en que a partir de 1996 se les haya dado esta legitimación, sino que él considera que debiera también proporcionárseles una legitimación activa a los ciudadanos para combatir reformas electorales ante cuando se combata su constitucionalidad, su presunta inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Esto es, que también se les diera una legitimación activa para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes electorales, que equivaldría a lo que, por ejemplo, ocurre en otros países como Colombia con la llamada acción popular, ¿verdad? Es un aspecto que creo que es importante ponderar si ya también nuestro sistema de control de la constitucionalidad pudiera dar ese paso, porque sin duda, en la medida en que se incrementen los lugares a los cuales pueda acudir un justiciable en busca de desagravio, es importante el que decía pueda encontrarse mecanismos de defensa de la Constitución
cada vez más amplios. Bien, el otro trabajo que se encuentra en este apartado de Derecho Procesal Electoral es el de Alejandro Olvera Acevedo, que sobre algunas reflexiones acerca de los documentos básicos de los partidos políticos, en donde también hace referencia a lo relativo a los mecanismos que ha habido, principalmente a través del juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, para controlar jurisdiccionalmente su constitucionalidad de los mismos. Como sabemos, desde la pasada integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se impulsó el que precisamente fuese algún, a través del juicio para la protección, que se pudiera controlar precisamente la constitucionalidad de tales estatutos, y hubo precedentes importantes en que se obligó a que se consideraron inválidos algunas de las disposiciones estatutarias de partidos políticos que tendrían un carácter autoritario o no respetaban el contenido mínimo democrático que debe satisfacerse en los términos establecidos desde aquella época en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, este artículo pone énfasis en estos aspectos que creo que también es de especial relevancia. Y el cuarto trabajo en este apartado de Derecho Procesal Electoral es del también anterior profesor, tanto el doctor Flavio Galván, como saben ustedes, además de ser magistrado, es profesor de la Facultad de Derecho, al igual que José Fernando Gesto Martínez Porcayo, que él también, además de ser profesor de nuestra Facultad de Derecho, fue también miembro magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tuvo el honor de que fuéramos colegas, y él aborda lo relativo al control de los procesos electorales en el sistema europeo e interamericano. Creo que es un tema de especial relevancia, más que le dedica mucho más espacio a analizar el sistema interamericano de derechos humanos, y bueno, ya con la grata noticia de que una mayoría de las legislaturas de las entidades federativas han aprobado precisamente la reforma en materia de derechos humanos, a través de la cual precisamente los derechos humanos de fuente internacional tienen el carácter propiamente de constitucional y formarían parte del bloque de constitucionalidad. Cobra especial relevancia porque eventualmente, si ya ha sido más excepcional en los casos en que ha llegado a conocer organismos interamericanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en su caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en el caso de México, aun cuando no era, pudiéramos decir, indispensable la reforma, toda vez que desde antes ya tenían este carácter, y de hecho hay precedentes en el caso de nuestro país que hubieran sido algunos casos sometidos a los órganos interamericanos. El caso es de que ahora en la resolución en la resolución de los diversos casos bajo su competencia, tendrá que ser un referente los criterios sustentados en la jurisprudencia interamericana para poder salvaguardar los derechos político-electorales. De hecho, también fue una práctica desde pudiera decir, desde la integración también anterior de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el que para fundar y motivar las resoluciones, algunos casos en que se ponía énfasis en el carácter vinculatorio de lo establecido por los órganos del sistema interamericano. Para no abusar de su paciencia, yo aquí me detendría, no sin antes poner
énfasis en la oportunidad con que precisamente dé la luz esta obra, ¿verdad? Toda vez que los trabajos que se incluyen precisamente recogen la experiencia de los ejercicios, de los comicios de 2009, y cómo la reforma electoral de carácter constitucional y legal de 2007-2008 tuvo este impacto en las elecciones de 2009, y de ahí que sea una utilidad, ya lo mencionaba Susana, en cuanto a que precisamente se pueda tomar en cuenta precisamente esta experiencia para lo que pueden ser los comicios de 2012. Una obra de gran actualidad, con un gran sentido de oportunidad. Ya también pues démosle nuevamente esta bienvenida, y si alguien quiere precisamente estar muy actualizado sobre estos temas, es de lectura, decía Susana, primordial, es pertinente decir también de carácter obligatorio, incluso con los destinatarios específicos a los que Susana se refería, y de ahí pues invitarles precisamente a darle una lectura importante. Ciertamente es de 2009, puede haber algunas resoluciones de tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación posteriores, pero que de todos modos tiene un gran sentido de actualidad. Muchas gracias y muchas felicidades precisamente a los coordinadores y a la autora y autores de esta magnífica obra. Felicidades. Bien, pues agradecemos muy especialmente al doctor José de Jesús Orozco Enríquez estos comentarios que se centran en la parte jurisdiccional, en la parte procesal del derecho electoral, y que como experto en estas materias que ya habíamos anunciado nos deja ver con claridad. Tenemos como ejemplo de esta pluralidad no solo ideológica sino disciplinaria al doctor Javier Esteinú Madrid, que está con nosotros viniendo de una disciplina que es la comunicación, una disciplina nueva, pujante, que está marcando muchos rumbos en la investigación de ciencias sociales en general. Y tenemos a un estupendo investigador que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, miembro del Departamento de Educación y Comunicación de esa universidad, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información también por la Universidad Iberoamericana, con estudios de filosofía en el Instituto Superior de Estudios Filosóficos, autor y coautor de múltiples libros y artículos especializados en comunicación e información en México, América Latina y otros países. Ex vicepresidente fundador de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, miembro del Consejo Nacional para la Enseñanza de la Investigación en las Ciencias de la Comunicación, CONEIC, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, Florianópolis, y ex vicepresidente regional de la Federación de Facultades de Comunicación de América Latina, FELAFAX. Le damos la bienvenida y escuchamos su intervención. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Francisco. Antes que nada, quiero dar las gracias a Gonzalo Farrera y a su equipo por la invitación que me han externado esta tarde para acompañarlos en la discusión de este importante texto que aparece una fase relevante de la transición de nuestra sociedad.
y para no ser redundante, dentro de las ideas que ya han expuesto la doctora Susana Pedrosa y el doctor Jesús Orozco, yo quisiera mencionar algunos rasgos que plantean en este texto, centrados en lo que es el papel de los partidos políticos, su modelo de comunicación y la construcción de la democracia. Y para ello quisiera comenzar diciendo que, como todos sabemos, el proceso de construcción de la democracia moderna en nuestro país es una larga realidad histórica que proviene desde 1810 con la lucha de los movimientos insurgentes por la independencia y los procesos sociales reconstitutivos que introdujo la Revolución Mexicana de 1910. En este sentido, la edificación de nuestra democracia como fenómeno es relativamente breve y frágil, puesto que ha tardado aproximadamente 200 años en construirse y todavía le faltan muchas etapas importantes de poderse consolidar para poder decir que ha alcanzado su madurez institucional. Ante esta situación, debemos considerar que si en algunos momentos anteriores de la historia de México la solución a los grandes problemas sociales del momento tuvo que oscilar de un polo a otro sin atravesar por los procesos de la democracia hasta llegar a fases extremas del estallido de los movimientos armados para intentar resolver las contradicciones estructurales de nuestro desarrollo comunitario, en la actualidad todavía es posible encarar la resolución de los fuertes antagonismos sociales de nuestro país vía las instituciones actuales del Estado y del orden legal establecido, y no desde la recurrencia a los mecanismos de la violencia civil a los que se llegó por desesperación en etapas históricas anteriores. De lo contrario, si no aprovechamos racionalmente esta monumental herencia civilizatoria que hemos recibido del esfuerzo de generaciones anteriores, seguiremos caminando como país por la ruta de la inestabilidad política. Por ello, reflexionando sobre la situación contemporánea en que se encuentra colocada nuestra sociedad en la segunda década del siglo XXI, tenemos que preguntarnos en qué punto de la historia nacional se ubica el actual proceso de desarrollo democrático del país y qué podemos hacer los ciudadanos ante ello. Dentro del conjunto de diversas interpretaciones polémicas que podrían existir para responder esta pregunta, podemos decir que después de haber concluido el siglo XX e iniciarse el tercer milenio, nuestra nación está enmarcada no por una simple crisis coyuntural del sistema de gobernabilidad nacional, sino está encuadrada por una profunda crisis civilizatoria de enormes dimensiones que surgió por la suma coincidental de diversas crisis sectoriales que a lo largo de varias décadas emergieron en nuestro territorio y se han agudizado sustantivamente. Así, hoy día encaramos al mismo tiempo la coexistencia simultánea de una crisis económica, una crisis de seguridad, una crisis de la política, una crisis de los partidos, una crisis de la justicia, una crisis ecológica, una crisis de las instituciones, una crisis de sobrepoblación, una crisis del empleo, etcétera, que en conjunto plantean el desgaste creciente de los grandes modelos de desarrollo y de convivencia que ha practicado durante muchos años la sociedad mexicana con los ciudadanos, consigo mismo y con la naturaleza. De esta manera, dicho prototipo de desarrollo ahora tiene que transformarse profundamente, ya que debido a sus ineficiencias estructurales es difícil que se sostenga más tiempo, pues no ofrece nuevas opciones para el futuro crecimiento equilibrado y justo de nuestra sociedad. Es dentro de este contexto que cobra una importancia muy relevante el texto colectivo denominado Pasado, Presente y Futuro de los partidos políticos en México, pues a través de este se abordan diversos aspectos vinculados con la construcción de otras bases para salir de la crisis en la que está inmersa la sociedad mexicana en la segunda década del siglo XXI. Así como decía el doctor Paoli, en este libro se examina el fenómeno de la corrupción política, el negocio mediático de las campañas, la legislación electoral, el presidencialismo, la fiscalización de los partidos, los delitos electorales, los derechos políticos, el malestar de las instituciones, la justicia electoral, el futuro partidista, etcétera. Es decir, esta reflexión colectiva abarca el análisis de diversos comportamientos que han tenido los partidos políticos para contribuir a resolver dicha crisis nacional. Es en este marco de superación de las grandes contradicciones contemporáneas de nuestra nación que pienso que es muy importante realizar
diversas reflexiones sobre uno de los puntos ejes que forman parte del desarrollo de este texto y que es la reforma política que crearon los partidos políticos en el 2007 y que se está aplicando en los actuales procesos electorales de México. Al respecto, podríamos decir que desde el punto de vista de los partidos políticos que aprobaron mayoritariamente la reforma en el Congreso en el año 2007, estos aseguraron que la sociedad mexicana avanzó en diversos terrenos y alcanzó, entre otros, los siguientes 11 beneficios generales en el ámbito democrático, comunicativo y ciudadano después de su aprobación. No voy a leer todos, sino simplemente 6 de ellos. Primero, se negoció una nueva transición comunicativa en el terreno de la comunicación política nacional. Segundo, se creó un nuevo modelo de comunicación político que expulsó a los intereses fácticos mediáticos de los procesos electorales. Tercero, se redujeron las campañas presidenciales de 186 a solo 90 días, con lo cual se logró un ahorro sustantivo del erario de más de 3,000 millones de pesos. Cuarto, ni partidos ni terceras personas podrán contratar propaganda en radio y televisión. Quinto, se dispuso de los tiempos de Estado para la difusión de la propaganda de los partidos, lo cual significó que ya no se deberán emplear los tiempos comerciales para estos fines, etcétera, etcétera. Son 11 puntos que están escritos por varios colaboradores en el texto, por eso no los voy a desarrollar más. Sin embargo, no obstante el veloz reconocimiento de estos triunfos que manifestó la clase política y diversos sectores intelectuales de oposición sobre las virtudes alcanzadas por la reforma electoral, como señalan varios autores del texto, esta acción de consentimiento prematuro impidió reflexionar de manera fría, crítica, el objetivo y la modalidad con la cual los partidos políticos utilizaron el acceso a los medios de difusión masiva vía los tiempos oficiales del Estado para practicar su modelo de difusión electoral con el fin de vincularse con la población. En el mejor de los casos, el consenso crítico reconoció en algunos momentos diversos aspectos imperfectos de la misma que se tenían que pulir para contar con un nuevo modelo de comunicación política más avanzado, pero no cuestionó a fondo la esencia democrática, comunicativa y participativa de la misma. Debido a esta situación, pienso que es necesario afirmar que no obstante los aspectos favorables que se conquistaron con la aplicación de dicho modelo de difusión política en las elecciones intermedias que se pusieron por primera vez en prueba en el año del 2009, de igual forma emergieron múltiples aspectos negativos que no fueron de naturaleza secundaria, sino son de relevancia central y que impactaron significativamente sobre el proceso democrático de la renovación de los poderes en México y de la construcción de la democracia. Y dentro de los múltiples aspectos que se señalan en este texto, solamente voy a destacar 3. Primero, contrariamente al planteamiento central que sostuvo la filosofía de la reforma electoral, en el sentido que con sus modificaciones jurídicas iba a introducir un nuevo modelo de comunicación política para el país, es necesario subrayar que lo que realmente construyó esta iniciativa normativa fue un modelo prototipo de simple transmisión de información electoral de los partidos a los votantes y no de comunicación política en sentido estricto entre los diversos actores que participaron en el proceso. Ello debido a que lo que se incorporó fue únicamente un importante cambio en el proceso de difusión masiva de la información político-electoral del emisor dominante tradicional, que era el poder mediático monopólico privado, que en años anteriores se había apoderado y abusado de la dinámica electoral virtual, ahora por otro emisor igualmente dominante y monopólico, que fueron los partidos políticos. Pero nunca se agregó ningún otro elemento de interacción o de apertura para generar una dinámica de comunicación o participación bilateral de los partidos entre sí mismos, de los partidos con la sociedad o de la sociedad con los partidos para discutir los ofrecimientos electorales. Segundo, al permitir la reforma electoral que solo los partidos políticos participaran en la elaboración de la difusión de los mensajes en los concursos electorales, se reforzó la estructura altamente partidocrática previamente existente en el país, que dio origen a la hegemonía de la comunicación electoral de dichas instituciones sobre el resto de la sociedad. En este sentido, en aras de intentar crear con la reforma mayor equidad en las contiendas, se produjo en grado extremo una nueva estructura política unilateral al posibilitar que la sociedad mexicana pasara del sistema de gobernabilidad de la telecracia, que anteriormente concentraba los procesos de la comunicación política en la República,
y no consideraba a los habitantes más que como meros sujetos votantes coyunturales, a evolucionar ahora a una nueva estructura partidocrática de naturaleza hermética, donde ahora el monopolio de la comunicación política ya no la acaparan las empresas privadas de difusión masiva, sino la aglutinan los partidos políticos, dejando nuevamente afuera a las comunidades, pues también las contemplan como simples sufragantes casuales. De esta manera, con la reforma electoral, oscilamos de un monopolio mediático de la política en alianza con el Partido Revolucionario Institucional como institución dominante en diversas coyunturas anteriores, a un nuevo monopolio de la partidocracia que acaparó el proceso de la comunicación política y con ello concentró las dinámicas de representatividad masiva sin darle opciones de interacción pública a la sociedad civil. A través de ello se reforzó el fenómeno de la telepolítica como una forma moderna de relación para que solo la clase política gobernante se vinculara virtualmente con la población y no se apoyó desde la verdadera política sustantiva, en donde abiertamente participan de manera plural todos los sectores sociales para reflexionar y polemizar los grandes conflictos de nuestra agenda nacional y sus posibles modalidades de solución. En otras palabras, con la reforma simplemente se evolucionó de un sistema autoritario y abusivo de los monopolios privados de la difusión masiva que por décadas no dio una oportunidad para la participación plural de la sociedad en el espacio público, a otro nuevo sistema monopólico burocrático de dominio de los partidos políticos que tampoco otorgó posibilidades de expresión política a las comunidades civiles, especialmente en las fases de contiendas electorales, y que consolidó mediáticamente a los intereses particulares de la actual clase política en el poder. Tercero, finalmente, a lo largo de las diversas contiendas electorales hemos observado que los partidos políticos mexicanos criticaron ácidamente el modelo de operación de la televisión comercial y de aplicación de los sistemas de propaganda del marketing político norteamericano por afirmar que era un mecanismo artificial e inadecuado para transmitir las campañas proselitistas de dichas instituciones en el país. Sin embargo, paradójicamente, una vez que los partidos contaron con el acceso libre y abundantísimo en los espacios oficiales de difusión que les otorgó la reforma electoral, especialmente en el periodo de las elecciones intermedias del 2009, hay que recordar que en esta fase la cantidad de spots de la cual gozaron los partidos políticos fueron 33 millones de spots, cuestión que nunca antes habían tenido ese instrumental los partidos para difundir su propaganda a través de los tiempos de Estado, y en ese momento entonces los partidos dejaron de ser críticos a dicho esquema privado mercantil que anteriormente habían criticado y adoptaron sumisamente el modelo de difusión de la publicidad comercial privada de los grandes monopolios mediáticos y de la escuela del marketing político anglosajón para comunicarse con la sociedad mexicana y del cual dijeron sistemáticamente que pretendían huir institucionalmente. Así, en el proceso de instrumentación del modelo de la información, se empleó el modelo de la aguja hipodérmica, donde los partidos le dieron primacía al uso del submodelo de la comunicación de la televisión comercial, con su respectivo recurso del espectáculo, de la escenografía provocativa, de la actuación dramática, el mensaje light, el show político, en pocas palabras, el impulso del modelo de la comunicación casino para promover su imagen, reemplazando la difusión de las ideas y propuestas racionales para enfrentar los grandes desafíos urgentes que debían de resolverse en nuestra sociedad. En este sentido, pese a haber contado con un marco normativo extraordinariamente favorable que les otorgó la reforma electoral para desplegar una enorme capacidad comunicativa e instrumentar una nueva concepción avanzada de la comunicación, vergonzosamente los partidos políticos una vez más demostraron su penuria ideológica y su extravío social y construyeron la conciencia política de los ciudadanos, retomando la práctica mercadológica comercial para la venta de los productos como la estrategia central para generar su línea de vinculación masiva con los electores. En este sentido, el modelo de comunicación política de los partidos se estructuró a partir de las reglas de la publicidad mercantil y se basó en utilizar un eslogan y un producto que promocionar. De esta forma, en un alto porcentaje, los partidos decidieron incorporar preferentemente a actores televisivos del espectáculo para representar su imagen
y no a sus propios miembros de sus agrupaciones institucionales que realizaban la gestión política cotidiana, y los pocos actores políticos que figuraron en las pantallas y los diales lo hicieron adoptando las mismas reglas dramáticas de los animadores de la televisión comercial. Así, al incluir a los trabajadores del espectáculo, ya fueran como propagandistas o fueran como candidatos, en última instancia, los partidos comprobaron que lo que les interesaba era ganar votos y elecciones a costa de lo que fuera y no discutir los conflictos de la agenda nacional. Para ello hicieron a un lado a sus militantes de muchos años e incorporaron a personas famosas del mundo de la farándula, del espectáculo y del deporte, sin importar que no estuvieran capacitados para ejercer un cargo de elección popular, ni mucho menos para elaborar leyes en el Congreso. A través de esta estrategia, los partidos no pretendieron convencer a los votantes con la discusión de planteamientos ideológicos de fondo, que era lo que demandaba la severa crisis global de nuestro país en todos sus ámbitos, sino únicamente utilizaron los abrumadores recursos virtuales para ligar la imagen de sus instituciones políticas con el glamour de los íconos de las figuras públicas reconocidas ampliamente. Así, el Partido Revolucionario Institucional contrató a Lilia Aragón, Carla Maqueda, profesionales de Televisa Monterrey, y Omar Fierro y Mariana Ochoa, actores de televisión. El Partido Acción Nacional vinculó su representación con Carlos Hermosillo, exfutbolista, Fernando Plata, campeón clavadista internacional, el místico, luchador de la Arena México, y con Iridia Salazar, campeona olímpica de Taekwondo. El Partido Verde Ecologista alquiló a Raúl Araiza, actor de la telenovela Gancho al Corazón de Televisa, y Maite Perroni, actriz del Canal de las Estrellas. El Partido Socialdemócrata se relacionó con La Chiva, actriz de Televisa, Tere Vale, conductora de televisión y radio, y Juan Antonio Méndez Parra, ex dueño de Rocotitlán y bajista del grupo Querigma. El Partido de la Revolución Democrática se presentó con Ana Guevara, vencedora olímpica en maratón, y con la niña Mariana, protagonista infantil de Nueva Creación. El Partido del Trabajo fue caracterizado por Claudia Pichardo, mejor conocida como la Bombón Grupera. Así, podríamos decir que desde el punto de vista de la construcción de la democracia, podemos afirmar que en la proporción en que los partidos necesitaban acudir al uso de los recursos persuasivos del espectáculo, de la farándula, del vodevil y del Star System para convencer a los votantes y obtener su apoyo, en esa misma proporción demostraron su fragilidad, vacío, fiebre y fracaso que experimentan como órganos públicos de representación popular y de dirección nacional, pues dependieron del glamour y del maquillaje publicitario para alcanzar su éxito y con ellos objetivos, y no de la fuerza de sus ideas, propuestas de gobierno innovadoras o alternativas para cautivar e inducir a los electores. La sociedad mexicana no necesita partidos con modelos de comunicación de antros, sino requiere partidos éticos comprometidos con la construcción de prototipos de comunicación ciudadana que eleven el nivel de la conciencia de los sujetos para contribuir a la resolución de los grandes conflictos de nuestra agenda nacional. De lo contrario, de no contar con ese posicionamiento de intervención ciudadana, tendríamos que afirmar que no solo la telecracia es un obstáculo para la edificación de la democracia, sino también, contrariamente a lo que ha dicho la clase política sobre sí misma, también los partidos políticos son un profundo impedimento para la creación de la democracia en México. Finalmente, es por ello que no obstante los avances importantes conquistados en los diversos ámbitos de la reforma electoral, como señala este valioso texto colectivo, también sabemos que dejó diferentes consecuencias delicadas que deben resolverse para alcanzar el proceso de construcción de la democracia nacional. Por estas realidades, este texto pienso que nos ayuda mucho a comprender que ahora es necesario perfeccionar el actual modelo de comunicación política que creó la reforma electoral del 2007 con el fin de contar en los próximos comicios con una democracia de mayor calidad. De lo contrario, si no se efectúan las adecuaciones necesarias para complementar la eficacia de la reforma, que permita construir una democracia ciudadana deliberativa y no solo representativa, en las nuevas elecciones locales y federales tendremos, como lo señala el texto, un modelo de comunicación donde los sujetos implicados sabrán cómo violarla astutamente y en consecuencia
la cimentación de la democracia plural en México estará en peligro, ocasionando sus respectivas consecuencias caóticas. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Esteimú Madrid por esta brillante y simpática presentación que nos hace reflexionar sobre las relaciones entre la política y la farándula. Bien, enseguida vamos a tener la presentación de otro de los autores en este libro, que es el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, joven y brillante investigador de este mismo instituto, y que es actualmente el jefe del área de Derecho Electoral recientemente constituida en el instituto. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, investigador titular A de tiempo completo de este instituto, investigador nacional nivel 2 del SNI, autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política, que no voy a detallar, profesor de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral en la Facultad de Derecho. La UNAM lo reconoció en el año pasado, el año 2010, con el premio Reconocimiento y Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como secretario técnico del grupo de trabajo que procesa el Senado de la República la reforma política, miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática, miembro de los consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto de 2005 dirige la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM y fue conductor del programa de televisión México Diferente en Canal 11 y de la serie de Elecciones 09 del Canal del Congreso, trabajo con el cual recibió el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas. Es articulista semanal del periódico El Universal y de la revista Voz y Voto. Además es comentarista en cuestiones político-electorales, en noticieros radiofónicos y en diversos programas que analizan sobre todo el proceso político-electoral en nuestro país. Damos la palabra a don Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias. Yo también comienzo haciendo un agradecimiento doble a Hugo Sánchez Guriño y a Gonzalo Farrera, o más bien triple, debo decirlo. El primero es por haberme invitado a participar en el seminario del que surge la idea de compilar los trabajos en el volumen que hoy presentamos. El segundo es precisamente por reiterarme la invitación a participar en la integración de este trabajo, de este libro, y el tercero es la posibilidad de presentarlo hoy junto a colegas a quienes admiro y respeto y profundos conocedores de las temáticas que este libro aborda. Así que de nuevo muchas gracias por triple vía a los coordinadores de este trabajo. Yo lo primero que quiero hacer es resaltar algo que se ha venido insistiendo y que caracteriza al libro como uno de probablemente sus elementos distintivos, y es la aproximación al tema de los partidos políticos y las temáticas que tienen que ver con los mismos desde una perspectiva multidisciplinaria que sin lugar a dudas es profundamente enriquecedora. Ya Susana había hecho una recapitulación de los trabajos que en materia de partidos políticos se habían presentado, y es probablemente uno de los primeros trabajos que hace este análisis desde esta lógica multidisciplinaria, trabajos sobre los partidos políticos desde una perspectiva politológica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva jurídica estrictamente. Los había ya habido, hay no pocos textos, no tantos como se debería en nuestro país, pero una de las virtudes que creo es más importante de ese trabajo es precisamente esa visión desde disciplinas distintas para abordar y consecuentemente enriquecer el análisis
del fenómeno de los partidos políticos y de los dilemas que enfrentan hacia el futuro. El segundo carácter, o el segundo punto que también se ha mencionado y que en todo caso quiero enfatizar, es el que tiene que ver con, es un buen trabajo, una buena radiografía, no solo del estado que guardan los partidos políticos en nuestro país, sino sobre todo de cómo funcionaron y cómo, superaron al final del día y cuáles son los problemas que trae consigo. El tema de los partidos políticos, el primer ejercicio de prueba del ácido de la reforma electoral de 2007. La reforma electoral de 2007-2008 fue una reforma que a pleno título puede considerarse una de las 7 grandes reformas electorales de la transición en nuestro país, no solamente por la importancia de algunos temas, destacadamente el que tiene que ver con la introducción de un nuevo y radicalmente distinto modelo de comunicación política, al cual he hecho referencia Javier en su intervención, sino y que constituyen como temáticamente la columna vertebral de la reforma 2007-2008, sino por la amplitud de temas que esta reforma ocupó. El abanico de aspectos que se modificaron en el ámbito de las normas electorales en 2007-2008 es verdaderamente importante y sin lugar a dudas, por ese hecho también puede considerarse como una de las grandes reformas electorales. Es una reforma, sin embargo, que como todas las reformas electorales deja pendientes, deja asignaturas pendientes, trae consigo nuevos dilemas como los que acaba justo en su intervención de señalar Javier. El modelo de comunicación política sin duda representa un gran salto adelante, pero abre una serie de problemáticas diferentes que sin lugar a duda tienen que atenderse, y en el caso de los partidos políticos en específico es una reforma que concreta muchos de los cambios que, sobre todo por la vía jurisdiccional, particularmente en tema del control de legalidad y democracia interna, así como de transparencia, se habían venido estableciendo a través de la interpretación o de la actuación reglamentaria del IFE y de la interpretación del Tribunal Electoral, pero que también aquí tiene, insisto, una asignatura pendiente no menor. Sin embargo, el trabajo me parece que concretamente en el tema de los partidos políticos, insisto, uno de los grandes ejes que abarcó la reforma 2007-2008, el libro, insisto, puede considerarse como una buena radiografía de cómo se comportó la reforma en el año 2009. Por supuesto que ha habido otros ejercicios. El año pasado tuvimos una importante prueba del ácido adicional y sin lugar a dudas la del próximo año será la prueba de fuego, ahí sí ya no del ácido, sino que en una elección, con la intensidad política que supone la renovación del Ejecutivo Federal, es verdaderamente cuando la reforma 2007-2008 será puesta plenamente a prueba. Pero insisto, el tema específico de los partidos políticos, este libro, a través de sus distintos trabajos, puede si bien ser considerado como una radiografía de cómo se superó esa primera elección federal con las nuevas normas. Yo quiero hacer una serie de reflexiones a propósito del estado de los partidos políticos, mismas que me han sido sugeridas por varios de los trabajos. Algunos de ellos los conocí precisamente en una primera versión, por supuesto en la presentación que los autores hicieron en el seminario que da origen a este texto, otros, la gran mayoría de ellos, reelaborados, corregidos, aumentados, ya en su versión de texto. Y si hay algo que me parece podemos considerar como el eje conductor transversal de todos los trabajos, incluso de aquellos que abordan el problema de los partidos políticos desde una perspectiva histórica, es el de señalar esto que algunos autores han identificado como el estado de crisis de los partidos políticos, que es una circunstancia preocupante en el contexto democrático por las implicaciones que en términos de la calidad de la democracia, como apuntaba el doctor Pauli en la intervención introductoria de esta mesa, trae consigo. Y es que ese desencanto
que además ha sido, esa crisis que ha sido bien medida y traducida en todos estos estudios de opinión pública que dan cuenta del desencanto con la democracia, se debe a su vez, en buena medida, en parte, a ese alejamiento, a esa desazón con los partidos políticos de parte de los ciudadanos. Es decir, el desencanto de la democracia es un tema o algo que trasciende el tema de los partidos, pero que en buena medida se nutre precisamente por este alejamiento, por esta situación de crisis de los partidos políticos. Los trabajos de opinión pública, Latinobarómetro, pero no solo, prácticamente todas las encuestas de cultura política, la ENCUP que realiza la Secretaría de Gobernación, entre otras, nos dan cuenta de dos datos que son particularmente preocupantes, un dato que es particularmente preocupante, que dos de las instituciones que son pilares del funcionamiento democrático, los partidos políticos por un lado y los parlamentos por el otro, son las instituciones con el menor aprecio ciudadano. Y esto debería hacernos reflexionar, no solo porque los partidos, insisto, no gozan de buena fama pública y es algo que es amplio y conocido, sino que este descrédito es algo que con el paso del tiempo tiende a acelerarse, involucra a los parlamentos, se traduce en un desencanto con la propia democracia y al final del día, y ese es el verdadero problema, empieza a, digamos, convertirse en una especie de caldo de cultivo para que germinen opciones o bien o pulsiones autoritarias o bien alternativas, digamos, que tienen su buena dosis de demagogia. Y es que al final del día, paradójicamente, no hay democracia sin partidos políticos, y esto, que es una verdad de perogrullo, tiende poco a poco a erosionarse en el imaginario colectivo al considerar a los propios partidos como el problema que hoy vive precisamente nuestra democracia. Hoy, en buena medida, se vive una situación contradictoria con la tendencia histórica que acompañó jurídicamente nuestra transición. La lógica de esta había sido una lógica aperturista, una lógica incluyente, inclusiva, y que probablemente se plantea con una claridad nítida, o la claridad más nítida en toda la evolución política de nuestro país en tiempos recientes, precisamente en la reforma de 1977, que pone o que hace de esta lógica de apertura probablemente su nota distintiva. En 1977, digamos, como una manera de solucionar la crisis de representación que el viejo régimen emanado de la revolución planteaba, precisamente apuesta por la apertura y por la inclusión de nuevas alternativas políticas y por la posibilidad, a través de mecanismos electorales, de que esa pluralidad, esa nueva pluralidad a la que se le estaba dando carta de naturalización para incorporarse al sistema de partidos, pudiera verse reflejada en los órganos de representación política. Es decir, no solamente reconocer al pluralismo como un dato de hecho, no solamente permitir espacios institucionales, los partidos, para que ese pluralismo se recreara, sino además instalar o abrir los conductos, los mecanismos, para que esa pluralidad y esa institucionalidad pudiera reflejarse en los órganos de decisión política del Estado. Las razones, sin embargo, y hay una paradoja, porque a pesar de esa lógica aperturista que caracterizó el banderazo de salida de la transición política en nuestro país, hoy, desde hace prácticamente 3 lustros, de 96, y en particular desde el año 2000, pues ya desde 96 tenemos esta tendencia, hemos visto cómo el tema de los partidos políticos y el del sistema de partidos políticos se ha venido caracterizando por la creación de barreras y por la construcción de muros cada vez más altos, por la creación literalmente de costos de poder exclusivos y excluyentes. Las razones, sin duda, del descrédito de los partidos políticos me parece que son múltiples y variadas, como se aprecia en el libro. El libro da buena cuenta, uno de los elementos lo acaba de poner sobre la mesa el mismo Javier, es decir, cómo los partidos políticos, digamos, apuestan al comprar por la lógica y los principios, digamos así, que inspiran la mercadotecnia comercial, apuestan por, más todavía que una
discusión programática ideológica, más por la venta de productos y por la selección de candidatos vendibles ante la ciudadanía en la lógica mercadológica y no en una lógica, digamos, político-democrático representativa. Pero el libro da cuenta, digamos, de muchos otros aspectos de ese descrédito. Y creo que, por cierto, a estas alturas se trata de uno de esos temas en los que los diagnósticos sobran. Es decir, las razones de los descréditos de los partidos políticos me parece que están sobrediagnosticadas en muchos sentidos, pero sobre la que queda un buen trecho por recorrer. Como por cierto, lo que ocurre me parece con el tema en su conjunto en general de la reforma política. Llevamos 25 años al menos hablando de reforma política, creo que todo el mundo ha identificado con claridad dónde están los problemas y a lo sumo lo que hemos logrado hacer en una primera etapa, a ver qué pasa, decía Francisco José que está en la congeladora, pues lo que se ha logrado sacar la verdad es muy poco respecto de lo que se ambiciona, aunque digamos sin restar mérito a lo que digamos a las notas importantes de lo que se ha logrado. Insisto, las razones del descrédito son múltiples y variadas. A ello ha contribuido sin duda su difundido pragmatismo electorero de los partidos políticos, el vaciamiento ideológico y programático y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza. Pero también es cierto, y este es un dato que de todos modos creo que hay que señalar, porque es uno de los ejemplos de esas pulsiones autoritarias que no solamente vienen desde las instancias públicas, sino que peligrosamente están surgiendo, se han venido consolidando y se recrean de manera muy intensa en el mismo ámbito de la sociedad. Y con esto permítanme un tono provocatorio, simple y sencillamente para plantear que, digamos, parte de la expresión de la demagogia con la que se abre de los partidos políticos se expresa en esta presentación, digamos, maniquea de los partidos como los catalizadores de buena parte de los males políticos que aquejan a la sociedad, frente a la sociedad encarnando la bondad, digamos, las virtudes, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, desde la propia sociedad hay pulsiones autoritarias que preocupan. Y es que buena parte del descrédito, un descrédito ganado a pulso en muchos sentidos, pero que también ha venido construyéndose intencionalmente, entre otros, por los poderes mediáticos y por muchos falsos puristas que desde hace tiempo han venido planteándose como voceros o peor aún como representantes de los intereses de la ciudadanía. Hago énfasis solamente en dos puntos que me parece importante señalar a propósito de las causas de ese descrédito. El primero es el que tiene que ver con el que ya se apuntaba en la mesa, el vaciamiento ideológico que ha caracterizado a los partidos políticos, inspirados más bien o que actúan más bien en una lógica cortoplacista, electorera, absolutamente mezquina, digámoslo así, y divorciada con los programas políticos. Y el segundo es el que tiene que ver con la democracia interna. El vaciamiento ideológico no solamente es preocupante porque efectivamente impide que los partidos políticos mantengan un norte, una brújula clara e identificada y que los permite distinguirse entre sí, el vaciamiento ideológico es algo que caracteriza a prácticamente todos los partidos políticos. La acción de los partidos de cara a los procesos electorales me parece que es la prueba más fehaciente de cómo ocurre esto. Es decir, en un proceso electoral, sí todos los partidos cuentan con o de cara a un proceso electoral, sí todos los partidos cuentan con una declaración de principios, porque se los impone la ley. Sí todos los partidos políticos cuentan con un programa de acción, que es otro documento básico sin el cual corren el riesgo, sin el cual pierden sencillamente el registro. Sí presentan plataformas electorales en los tiempos que la ley establece, pero esto no es por un compromiso, me parece, y una vocación ideológica, sino más bien porque el no presentar plataformas electorales es un condicionante para poder presentar candidatos y consecuentemente poder participar en elecciones. Si en otras palabras, un partido que no presenta una plataforma electoral de cara a un proceso electoral, simple y sencillamente se verá impedido para presentar candidatos, se verá impedido para aparecer en la boleta, se verá impedido para recibir votos y se verá impedido para seguir manteniendo el registro al final del día. Pero más allá de esto,
esos documentos, todos estos documentos, que son documentos, por cierto, que la propia ley establece tienen que ser sostenidos durante las campañas electorales, sigue estando en la ley, a pesar de que la reforma de 2007 también modifica estos temas, pero sigue estando en la ley la obligación de los partidos políticos de dedicar la mitad del tiempo, digamos así, que tienen acceso a la transmisión en radio y televisión, a difundir los contenidos de su plataforma electoral. Sigue estando en la ley la obligación de los candidatos de protestar y sostener durante sus campañas la plataforma electoral, y repito, y sin embargo, estos son simple y sencillamente requisitos legales que se cumplen para no tener consecuencias graves, no porque haya un compromiso y una vocación ideológica, y esto desafortunadamente es algo que aqueja y que es transversal a todos los partidos. Y el tema de la democracia interna me parece que sigue siendo uno de los grandes pendientes, con todo y que la reforma de 2007, como se señala en algunos de los trabajos de este texto, acaba dando pasos adelante porque pone en ley algo que estaba hasta ese momento en tesis o en criterios jurisprudenciales. Y sin embargo, en términos de democracia interna, la agenda de pendientes y las deudas que mantiene el sistema de partidos es muy larga. Y hay que hacernos cargo de una serie de problemas. Ese preocupante desencanto, insisto, ganado a pulso en muchos sentidos, ha alimentado una serie de las propuestas tras las que se esconden no pocas pulsiones autoritarias y demagógicas, como decía. Déjenme señalar solamente un par de ellas. En primer lugar, la que, y el texto desde sus palabras de arranque a cargo de los coordinadores, menciona como uno de los elementos, digámoslo así, en los que se busca incidir es precisamente la discusión sobre la reforma política. Y paradójicamente, en la reforma política se muestran algunas de estas, digámoslo así, soluciones para nada o poco democráticas y sí contradictoriamente autoritarias en algún sentido, como por ejemplo las que están recogidas o la propuesta que está recogida en la iniciativa del mismo presidente Calderón y en la del Partido Verde Ecologista de México, en donde plantean elevar el piso mínimo para mantener el registro de los partidos políticos. En el caso del presidente Calderón plantea subir del 2 al 4%, en el caso del Partido Verde plantea subirla del 2 al 3%. No vaya a ser la de malas, que ese 7% se vaya, hoy digo que obtuvieron en la última elección, pueda reducirse y estén poniéndose la soga al cuello ellos mismos. Pero en todo caso, insisto, creo que ese es en buena medida un ejemplo de lo que no hay que hacer para enfrentar la crisis de los partidos. La tendencia no es nueva y ya se ha materializado en varias reformas legislativas. En diciembre de 2003 se duplicaron los requisitos tanto por lo que hizo el número de afiliados como al número de asambleas estatales o distritales necesarias para crear partidos políticos. Además, entonces se reservó el derecho exclusivo de constituir partidos a las agrupaciones políticas nacionales, como señalan los textos en el libro dedicados a la evolución de la historia del sistema de partidos. La reforma de 2007, si bien venturosamente eliminó esa prerrogativa exclusiva para las APN, para las agrupaciones políticas nacionales, y abrió la puerta para que de nuevo cualquier organización de ciudadanos creara un partido, también agravó la constitución de los mismos al establecer que esa posibilidad solamente podía ocurrir cada 6 años. De hecho, un dato interesante, desde 1977, las elecciones que vienen el próximo año, las elecciones federales, serán las primeras en las que no se abrió la posibilidad de que algún nuevo partido político pudiera acceder al sistema de partidos. Las primeras. En 2006 en 2009 alguien me puede decir, pero ahí no hubo nuevos partidos políticos. En efecto, de cara a las elecciones de 2009, ninguno de los partidos que solicitó alcanzó los requisitos que se establecían, y los que los alcanzaron, extrañamente, por parte del Tribunal Electoral, se vieron escabechados, para decirlo de manera coloquial. El Tribunal Electoral a una alternativa que está aspirando a convertirse en partido político ante un problema, digamos, de sus normas estatutarias. Había una disposición que se consideraba no democrática. En lugar de ordenar la corrección de la misma norma, como había venido ocurriendo con otros casos, simple y sencillamente le negó el registro. Tienes un artículo antidemocrático en tus estatutos, en tu propuesta de estatutos, pues no te doy el registro. Cuando la lógica hasta ese momento
una lógica aperturista había sido, en todo caso, corrige esa norma, y si cumple los requisitos, pues tendrá acceso al sistema de partidos. Pero insisto, el dato interesante es que por primera vez no se está abriendo de cara a un proceso electoral de 77 a la fecha un espacio para que nuevas alternativas puedan incorporarse al sistema de partidos y competir por el voto ciudadano. Y otra de las versiones, no me detengo en el punto, están analizadas en algunos de los trabajos, es lo que tiene que ver con la apuesta por nuevas instituciones de democracia directa entre las candidaturas independientes, o que van de las, digamos, o mecanismos de participación ciudadana que van desde las candidaturas independientes, los referéndums, los plebiscitos, etcétera, que son, creo, útiles complementos al sistema de partidos, más no instituciones sustitutivas del propio sistema de partidos, y mucho menos, digamos, que tienen dotes mágicas que pueden acabar resolviendo lo que hoy es un problema que desde mi punto de vista solamente podrá resolverse a partir de la recuperación de esa lógica aperturista que caracterizó en su momento a la transición a la democracia en nuestro país. Comento simple y sencillamente un punto adicional y cierro mi intervención. El sistema de partidos, un sistema de partido democrático, solo puede hacerse con una lógica incluyente y fortalecedora del pluralismo. Me parece que el problema que tenemos, y lo digo provocatoriamente, no es un problema de que tenemos muchos partidos como algunos han señalado, sino que tenemos un sistema cerrado que no nos permite tener nuevos partidos. Creo que la solución a la crisis de la representación que hoy tenemos es una política, o instrumentar una política de puertas abiertas de entrada y puertas bien abiertas también de salida, para que alternativas que no son representativas, alternativas que hacen del fraude a la ley, de la simulación, alternativas políticas que hacen de esto un modus vivendi, una operación recurrente, puedan eventualmente o salgan eventualmente del sistema de partidos. Déjeme hacer, y con esto concluyo, una ultimísima reflexión a propósito de la oportunidad del libro. El libro no solamente se inscribe en un contexto en el que la reforma política, como ahora se le llama la reforma del Estado, ha venido planteándose o traduciéndose en una serie de iniciativas que han sido puestas sobre la mesa del legislador, sino que también se inscribe en un contexto en el cual, de tiempo acá, se ha venido hablando de la necesidad de una reformulación del régimen jurídico de los partidos políticos que podría caminar hacia la creación de una ley de partidos políticos. Es una discusión que está, por supuesto, abierta y sobre la que me permito decir solo lo siguiente. Nosotros hoy en día tenemos nuestra precaria, insuficiente, en fin, lo que se quiera, ley de partidos políticos en el título segundo del COFIPE. Hay un título del COFIPE dedicado precisamente a los partidos políticos nacionales, estamos hablando de cerca de 70, 80 artículos, que en todo caso hoy constituyen el marco jurídico nuestra ley de partidos políticos. Valdría la pena, sin embargo, retomar el hecho de que hoy a la creación de una ley de partidos se le han asignado efectos casi mágicos, como si el problema que tenemos es el de no tener una ley de partidos políticos. Si lo que vamos a hacer es una ley de partidos políticos, para trasladar estos 70 artículos del COFIPE en sus términos a otro cuerpo normativo, me parece que es un absurdo. Es más, en estricto sentido, teniendo un código, no creo que tengamos necesidad de tener una ley. Pero dado el efecto positivo que tiene consigo esta idea de que la ley de los partidos podría resolvernos el problema, me parece que vale la pena explorar esa ruta legislativa, siempre y cuando ello signifique avanzar en muchos de los temas, repito, que hoy están pendientes en la agenda legislativa. Temas como los de democracia interna, temas como los de la apertura del régimen de partidos, temas como el de la transparencia, temas como el de la racionalización del financiamiento y de otras prerrogativas, temas como los que tienen que ver con el control y la protección, los mecanismos de control del poder al interior de los partidos y mecanismos de protección de los derechos internos. Y en ese sentido, si asumimos como ruta, digamos, de discusión, la de eventualmente hablar
reflexionar sobre una eventual ley de partidos, un libro como Pasado y Presente y Futuro de los partidos políticos en México es un insumo no solamente indispensable como una fuente de inspiración y de análisis de los problemas, sino además como una agenda importante precisamente en esa lógica, que es una lógica absolutamente compartible y que inspira transversalmente todos los trabajos del libro, que es la del fortalecimiento de la democracia, o si se quiere, la de empujar hacia una democracia de mejor calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por tu intervención brillante como siempre, donde nos destacas algunos de los elementos fundamentales de las reformas que hemos ido teniendo y de las carencias que todavía permanecen allí esperando reformas, aun cuando a mi juicio no es el problema de la legislación o de la falta de reformas el problema fundamental, sino el problema de la cultura política que está subyaciendo. Por mejores leyes que tengamos, si tenemos una cultura política subordinada, súbdita, como decía doña Susana Taldía, si tenemos una cultura política dependiente y poco informada en la mayor parte de los ciudadanos, tenemos un problema mayúsculo. Pero en fin, voy a dar la palabra a uno de los coordinadores del libro, al joven investigador Gonzalo Farrera Bravo, quien es licenciado en Derecho de la FES Aragón y también maestro en Derecho, con especialidad en Derecho Electoral de la propia FES Aragón. Me tocó conocer a Gonzalo como ayudante cuando estaba terminando su carrera de Derecho, y debo decir que es un estudiante excepcional que tiene la medalla Gabino Barrera por haber tenido 10 cerrado en toda su licenciatura, y después como profesor de la maestría en Derecho aquí en la facultad, en donde tuvo también 10 total cerrado en todas sus materias. Tiene mención honorífica en sus 2 tesis. Es un muchacho muy joven, pero que se ha destacado por ser un estudioso profundo, y ha sido profesor de Filosofía del Derecho y de Derecho Electoral. También es profesor de Argumentación Jurídica y de Casos Difíciles de Interpretación en los distintos diplomados que se están haciendo por los órganos electorales de los estados, por los tribunales o por los institutos electorales, en donde ha estado participando activamente en los últimos años. Yo felicito muy especialmente, además de transmitir el afecto que saben le tengo, por este trabajo que organizó como seminario primero, como libro después, junto con don Hugo Sánchez Gudiño, y que ahora ve la luz. Y no quiero dejar de remarcar que este libro se ha agotado en las primeras semanas de su aparición. Por eso no tenemos libros para poner a la venta o a la exhibición, por lo menos el día de hoy, porque no hay ejemplares ni en la editorial ni en ninguna de las librerías. Fue un éxito muy rápido, y esperamos que, como ya sugería el doctor José Jesús Orozco Enríquez, sea muy pronto reimpreso, porque tiene todos los elementos para hacerlo en horas. Ahora la industria editorial, vamos a sugerirle a don Miguel Ángel Porrúa y a la FES Aragón que promuevan una nueva edición. Gonzalo, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido a esta presentación, a los miembros del panel por los gentiles comentarios a este libro, y a nombre tanto del doctor Hugo Sánchez como de su servidor, les doy las más atentas gracias por habernos acompañado, a gente del público en general y miembros de la comunidad universitaria, para ver cómo este libro, Pasado, Presente y de los Futuros de los Partidos Políticos, se convierte en un elemento para analizar a los mismos partidos como vehículo para entender a la democracia mexicana, ¿no? Yo creo que una de las reflexiones más importantes, desde el aspecto multidisciplinario, tener a toda esta pléyade
de académicos que participan en él y que nos dan elementos para entender a una democracia post-transición y también elementos que nos permiten entender hacia dónde van los partidos políticos ante ya la inminente elección del 2012. No antes cabe destacar también las gracias a la doctora Mónica González Contró, secretaria académica de este instituto, por las facilidades y el apoyo a esta presentación. También déjenme hacer un anuncio en inglés. Welcome and thank you so much for ladies and gentlemen of Nigeria Embassy in Mexico for coming for this presentation. Y también agradecer a todos los amigos que tuvieron la gentileza de venir a apoyar este libro. Muchas gracias y muy buenas noches. Bien, pues hemos concluido con la presentación de este libro, espléndida por sus participantes y por sus asistentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno. Muy buen conversación.